Un saludo muy especial para todos ustedes, los miembros de nuestra comunidad educativa de la institución Consejo Municipal El Porvenir, y también para todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales que se interesan en estos espacios reflexivos. Soy John Freddy Arenas, soy docente de la institución y estamos preparándonos para la elección de nuestro personero o personera escolar. Hoy tengo dos invitados muy especiales y ellos mismos se van a presentar. Bueno, un saludo muy especial para toda la comunidad educativa del Liceo del Porvenir y para todas las personas que nos están siguiendo en este momento en redes sociales. Mi nombre es Ana María Aguirre Betancourt, yo soy la personera municipal de Río Negro, elegida para el periodo 2020-2024. Un saludo muy especial para la institución educativa Colegio Consejo del Porvenir. Mi nombre es Juan David Torres Baena, personero delegado para la protección de los derechos humanos. Un gusto estar hoy acá en esta entrevista. Soy egresado de esa institución educativa hace nada más y nada menos que 19 años, ya hace poquito más o menos. Entonces, Freddy, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por decirnos sí. Vamos a hablar de un tema importante no solamente para el proceso educativo de los estudiantes, sino para el proceso vivencial de la comunidad, y es respecto a la democracia. Los seres humanos vivimos en constante toma de decisiones y generalmente pues lo que hacemos es delegar nuestro poder, y lo hacemos eligiendo dirigentes en quienes ponemos nuestra confianza. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese proceso ético, de cómo es que se debe generar la reflexión en torno a este tema, sobre todo porque es un tema que se toca muy por encima en época electoral y la gente se desinteresa porque ya está viciado. Pareciera que se lucha es por ese tema de poderes y no un tema de conciencia a través de la conveniencia. Entonces hay una pregunta introductoria. Ustedes me van diciendo quién la quiere responder, no es camisa de fuerza, o si los dos la quieren responder, no hay problema. Y es, ¿cuál considera usted que es el papel de la democracia en la vida del ser humano? Bueno, es una pregunta muy amplia que puede tener múltiples respuestas, pero realmente el papel de la democracia en la vida del ser humano se da en el día a día. No solamente hablamos de democracia cuando vamos a elegir unos representantes o cuando vamos a elegir esas personas que van a gobernar un país, un departamento, en este caso en la institución educativa como tal. Se vive la democracia desde todos los ámbitos de la vida, desde la vida personal, desde la vida familiar, a partir del ejercicio efectivo de los derechos. Se vive la democracia desde la familia, cuando todos y cada uno de los miembros de la misma pueden participar de un tema, cuando todos tienen ese derecho a poder expresar su opinión sin ir en contravía de la posición del otro. No siempre tenemos que estar de acuerdo en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que opinamos, pero es ese respeto de poder hacer efectivos los derechos sin vulnerar esos deberes que tenemos. Entonces, la democracia en la vida del ser humano es esa, es poder cumplir los derechos, poder opinar, poder respetar la diferencia, poder respetar al otro, poder hacer parte de una comunidad, poder hacer parte de una familia, de una institución. Entonces yo pienso que la democracia no solamente está dada a elegir un representante, sino en todas las esferas del ser humano, en cómo yo puedo participar y puedo permitir que los demás participen. Y bueno, hay que de pronto para complementar un poco, pues sabemos que la democracia es además de eso un derecho constitucional, un derecho fundamental, un derecho humano a elegir y ser elegido, que con el pasar de los años, digamos, ha tomado fuerza, y aunque sabemos que diferentes naciones tienen diferentes procesos de elección, siempre es una democracia, y aunque tenemos de pronto países donde no se cuenta con ese derecho constitucional, ese derecho humano a elegir y ser elegido, sino que nos imponen de pronto algún gobernante, sabemos que son decisiones
erradas del ser humano como tal, porque son imposiciones como tal. Podemos decir entonces que la democracia juega un papel fundamental y que se vuelve un ente que articula voluntades, ¿cierto? Porque pues finalmente lo que hace es que sirve de punto de encuentro y de equilibrio social. Entonces, hablar de la democracia en la vida del ser humano es hablar, si se nos permite, de una dimensión protagónica dentro de la estructura social. Hay una segunda pregunta. ¿Cómo explica usted? Estos son pues impresiones personales, ¿cierto? O sea, aquí se permite la reflexión, la disputa si es necesario. ¿Cómo explica usted el poder político del ciudadano? ¿Le chutaron la pelota? Claro que sí, no hay ningún problema. Donde manda capitán no manda marinero, la jefe. A mí se me están poniendo las gafas, yo creo que deberían incluirnos entre los primeros para la vacuna. Bueno, el poder político del ciudadano. Hoy por hoy tenemos grupos conformados en la sociedad, en la comunidad, donde tenemos un control social, donde creamos el tema, digamos, de las vedurías, de aquellas personas interesadas en conocer cuál es el plan de desarrollo, cuáles son los acuerdos, los decretos que se expiden, y frente a eso hemos visto que la ciudadanía, la comunidad, se ha empoderado y ha hecho un control a través de, digamos, de las demandas o de nulidad o de pronto de las solicitudes respetuosas a las autoridades para que, digamos, expliquen o expongan la razón del por qué se expidió esos actos administrativos o el por qué no se ha ejecutado, digamos, en debida forma el plan de desarrollo. Entonces, ese poder del ciudadano político se ve a través del control social que ejerce la ciudadanía. Bueno, complementando la respuesta, para mí el poder político se enfoca no solamente en la capacidad de poder elegir, sino en esa capacidad de también poder vigilar, de poder reclamar, incluso de poder hacer uso de los mecanismos de participación para poder decirle a un gobernante: no estamos conformes con esa representación que se está dando. En Colombia el poder soberano se encuentra en cabeza del pueblo y lastimosamente muchas veces se nos está olvidando que las personas que nosotros elegimos, las elegimos para que nos representen. Entonces considero que ese poder político del ciudadano es ese. Es poder no solamente elegir, sino también poder llegar a vigilar, a realizar el control social del cual nos habla el doctor Juan David, pero también al poder reclamar y poder decir en determinado momento esta representación no está dada en el pueblo, entonces ¿qué podemos hacer para cambiar las cosas? Considero que para que se pueda dar un poder político positivo por parte del ciudadano, hace mucha falta que los mecanismos de participación sean más asequibles a toda la comunidad, porque muchas veces encontramos muchas trabas para poder acceder a ellos. Entonces, desde el control social, desde el poder representar, desde el poder elegir, pero también desde el poder recriminar a nuestros representantes cuando no lo estén haciendo en pro de la comunidad. Ojo con esta pregunta que a veces levanta ampollas en lo social. ¿Cuál considera usted sería una buena estrategia para vencer la corrupción? Eso, tomen aire, tomen aire. Iniciemos entonces por acá. Bueno, a través de los años hemos visto que la corrupción ha ganado terreno en nuestro gobierno y en muchos gobiernos, y lo podemos ver en nuestro gobierno vecino, ¿cierto? La estrategia que considero yo más importante es que en los procesos políticos no podemos dejarnos llevar de la pasión o dejarnos llevar, digamos, de las dádivas o de la burocracia como tal, sino más bien de hacer un voto a conciencia, de revisar muy bien cuáles son las ofertas o los planes de gobierno que tiene cada uno de los candidatos y de votar a conciencia.
ese votar a conciencia nos lleva a un gobierno mucho más humano, mucho más realizado para todos y cada uno de nosotros. Bueno, el tema de la corrupción es un tema que lastimosamente nos afecta a todos y que, como lo dice mi compañero Juan David, es un tema que lastimosamente vemos en el día a día, lo vemos en las noticias, lo vemos en nuestra misma sociedad y todo el tiempo estamos hablando de corrupción. Yo considero que quizás uno de los medios para acabar la corrupción es la separación de poderes, la autonomía de las instituciones. No podemos seguir eligiendo los mismos con los mismos. La meritocracia lastimosamente ha quedado muy por debajo de lo que es el tema político. Entonces yo considero que debemos apostarle más al tema del mérito, que tenemos que apostarle más a que las entidades no sean quienes elijan a las personas que van a estar ahí en esa labor pública, sino que tenemos que hablar más de las capacidades del ser humano, de llegar por mérito a los cargos públicos, de que no sigamos siendo los mismos con los mismos, de que el Poder Ejecutivo no puede estar todo el tiempo permeando el legislativo y el caso contrario. Yo pienso que es muy importante y Colombia tiene una cantidad de normas muy bonitas que luchan contra la corrupción, pero lastimosamente no están siendo aplicadas. Entonces yo considero que hay que tratar de darle más independencia a las instituciones, cumplir la norma más a cabalidad, incluso si hay que derogar normas hay que hacerlo porque tenemos una cantidad de normas en nuestro ordenamiento que se han convertido en letra muerta. Entonces es mejor tener menos pero hacer más. Entonces yo considero que eso sería una buena estrategia para acabar con el tema de la corrupción, porque lastimosamente ya no, en muchos escenarios ya la política no es para lo que se creó, sino que se va convirtiendo en un tema de politiquería. Y ese tema es el que nosotros como ciudadanos estamos dados a ir acabando, porque tan corrupto es el que ofrece como tan corrupto es el que recibe. Entonces la corrupción se tiene que acabar desde la misma persona. Si nos ofrecen un tamal y por eso damos un voto, somos corruptos nosotros que lo estamos realizando de esa manera. Entonces yo creo que es un tema de conciencia, de separar realmente los poderes y de que como ciudadanos tenemos que ser muy conscientes de elegir lo mejor para toda la comunidad y no solamente por un interés propio. En ese orden de ideas que ustedes han expuesto, ¿cuál es el consejo ciudadano para saber votar? O sea, ¿qué debo tener en cuenta yo como ciudadano a la hora de elegir? No podemos seguir eligiendo porque el otro me dijo, porque me prometieron, porque tiene cara bonita. Yo creo que tenemos que empezar a revisar los programas de gobierno, revisar propuestas, elegir a conciencia, elegir realmente lo que es mejor para el pueblo. Considero que es el arma que nosotros tenemos para poder elegir bien. Votar por propuestas y no por personas, porque son los representantes que van a estar ahí por determinado tiempo actuando a nuestro favor. Entonces la idea es esa, o sea, tenemos que mirar los programas de gobiernos y votar por ellos y no por personas o porque me dijo o porque el compañero me dijo es que necesito el voto porque si no me van a echar. Considero que ese tema es más de conciencia que cualquier otra actividad que podamos realizar por fuera de este ámbito. Las personas tenemos que tomar conciencia de que tenemos que votar por programas de gobiernos que vayan en pro de la comunidad. Juan David, te quiero hacer una pregunta a vos, porque hace parte de la esencia de tu cargo. Desde el plano de la ética, ¿cuál es el beneficio que obtiene un ciudadano al votar en conciencia? Bueno, muchas veces cuando elegimos a los mandatarios,
los elegimos y los aplaudimos. Y con el pasar del tiempo nos damos cuenta de que nos equivocamos o sentimos que nos equivocamos. Muchas veces eso sucede por esa misma situación. Desde la ética, desde la moral, no elegimos a conciencia. Elegimos porque nos ofrecen, porque nos dan o porque nos mantienen en cierta posición política. Entonces, el votar desde la ética es votar desde la conciencia, y eso nos lleva a que cuando nos equivocamos, digamos con el mandatario, sentir ese fresquito de decir, yo sé que me equivoqué, pero no me equivoqué porque me ofrecieron algo, sino porque sentí desde el corazón, desde mi conciencia, que debía votar por esa persona. Hemos hablado hasta este punto precisamente de lo que es la democracia, hemos analizado unos elementos fundamentales como lo es la malformación de la democracia, que causa el fruto terrible de la corrupción, que nos compromete a todos y nos debe doler a todos. Hago eco a una de las expresiones de la doctora cuando decía, tan corrupto es el que entrega como el que recibe. Entonces aquí también es un tema de hay que educar la conciencia. Vamos a entrar en una segunda parte y es precisamente hablar de por qué esto es importante trabajarlo en las instituciones educativas, porque esto ahorita lo hablamos desde lo general, lo que le pasa a un país, de lo que viven muchas generaciones hoy, pero bueno, ¿por qué trabajar esto desde una institución educativa? Y aparece una pregunta: ¿por qué es importante fomentar el ejercicio democrático al interior de las instituciones educativas? Bueno, primero yo les quiero contar que yo fui personera estudiantil, por allá hace muchos años, cuando estaba en el grado 11, no voy a permitir que me hagan cuentas de la edad, y estábamos en una época donde no teníamos tanta conciencia de que era un personero estudiantil, ¿sí? Donde no sabíamos realmente cuáles eran esas funciones del personero, que no son más que velar por los derechos de toda la comunidad educativa, velar porque se cumplan los deberes, los reglamentos, la ley, la constitución, el manual de convivencia de la misma institución, sino que nosotros en ese momento prometíamos incluso cosas que no podíamos cumplir. La emisora en el colegio, y yo estudiaba en un colegio privado que sabía que nunca me iban a permitir crear la emisora. Entonces, de alguna forma realizábamos un plan de gobierno muy iluso, muy fuera de la realidad. ¿Cuál es la importancia que ya hoy se le da al gobierno escolar y cuál es la importancia de llevar esa democracia a las instituciones educativas? Fomentar el liderazgo juvenil. Desde pequeños, desde niños, desde jóvenes tenemos que aprender a elegir. Tenemos que irnos formando en ese liderazgo, en ese servicio, en esa equidad, en cómo demostrar realmente que yo puedo hacer algo por las personas que están alrededor. Es un tema de demasiada empatía y es el tema también de que yo como joven pueda estar aportando algo a mi comunidad educativa, que yo como joven pueda tener esa representación, que no veamos a los profesores, al rector o a las personas que están en la parte administrativa como personas ajenas a esa comunidad, como que yo simplemente tengo que cumplir lo que ellos me digan. No, es un tema de construcción social dentro de la institución educativa, es la democracia dentro de la institución permite que los jóvenes se vayan formando como líderes, que en el mañana puedan ser los grandes gobernantes de los países, de los municipios, de los departamentos. Entonces yo considero que esta ley que data desde 1994, la ley 115, que ha tenido sus modificaciones, lo que permite es realmente darle al joven, a esa persona que se está formando,
que pasa gran parte de su tiempo en una institución, a que de verdad sean líderes y a que puedan decir: yo puedo participar, mi opinión es importante, la opinión de mis compañeros es importante, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo hacer valer mis derechos? ¿Cómo puedo hacer cumplir los deberes del resto de la comunidad educativa? Entonces yo considero que el ejercicio de la democracia en el ámbito escolar es el inicio de la democracia ya a nivel social y a nivel ya gubernamental como tal. ¿Quieres hacer eco a lo que dijo la doctora o pasamos a otra pregunta? Entonces, aquí hay una pregunta que va en relación. ¿Por qué elegir un personero escolar? Bueno, los personeros escolares vienen siendo, digamos, como se dice, nuestros hijitos, los hijitos de las personerías. Las personerías somos unos entes de control que además de eso pues tiene múltiples funciones. La Constitución nos da unas, pero la ley nos ha creado otras funciones adicionales. Somos, como se dice, el confesor del pueblo y así consideramos nosotros también los personeros estudiantiles. Son aquellos líderes de esas instituciones educativas donde sus propios compañeros de aula y sus propios compañeros de institución van a ellos a contarles absolutamente todo lo que pasa o todas las ideas o todo lo que quieren realmente hacer. También hemos visto que, y digamos, tengo el vivo ejemplo al frente mío, que es mi jefe, la doctora Ana María, que fue personera. También tuve un jefe expersonero, que fue también personero en la institución educativa. También lo tengo a usted, Freddy, que lo conozco hace muchos años, que sé la clase de persona que es, el líder que es, y también fue personero en su institución educativa. Entonces son procesos demasiado importantes que tenemos que ir fundando en las instituciones educativas, porque vemos que de eso han nacido líderes y líderes muy buenos. Nos encontramos personeros estudiantiles que hoy por hoy son concejales, que hoy por hoy son personeros, que hoy por hoy son alcaldes, y no yendo muy lejos, pues son en este momento algunos de ellos presidentes de juntas de acción comunal. Ahí van creciendo poco a poco. Entonces, por eso es importante que en las instituciones educativas tengamos esos personeros que desde allí aprendan cuál es realmente el liderazgo y aprendan a entender, a escuchar su comunidad, para que después escuchen esas comunidades mucho más amplias, que son desde las juntas, desde los municipios y por qué no desde el departamento y desde la nación. ¿Algún eco, doctora? Formar líderes no es fácil, porque el liderazgo es algo innato, algo del ser, pero cuando tenemos los personeros estudiantiles y los podemos apoyar, los podemos capacitar y se hacen conscientes de esa responsabilidad, es que podemos ir formando esos grandes líderes en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito de los derechos humanos, y podemos de verdad ir conformando como sociedad todos esos procesos democráticos reales que nosotros necesitamos para poder salir adelante como sociedad y como comunidad. Además, he estado totalmente sorprendida en los últimos años, no solo en Río Negro, sino en otros municipios. He podido tener acercamientos con los personeros estudiantiles y con los líderes de las instituciones educativas, y de verdad sorprende la disciplina, sorprende las ganas, la forma como estos jóvenes nos enseñan. El año pasado estábamos en época pues de cuarentena, en época de estudio totalmente virtual, y llegó Juan David un día a la oficina y me dijo: jefe, vamos a realizar un seminario con los personeros estudiantiles y lo vamos a hacer de manera virtual.
yo lo miré un poco incrédula y le dije: Juan, ¿vos crees que estos muchachos que están estudiando todos los días de manera virtual van a querer hacer un seminario virtual? Pues yo la verdad lo dudo mucho. Y Juan, muy convencido, me dijo: estoy seguro, jefe, que lo van a hacer. Y oh sorpresa, que todos fueron certificados, puntuales, disciplinados, juiciosos, agradecidos y pidieron más. Entonces considero que eso es lo que le tenemos que dar a la juventud. Ellos están siendo en este momento ejemplo de liderazgo y de democracia, y nosotros, que somos los adultos en este momento y que somos las instituciones, tenemos que apoyar esos procesos. En esa misma línea, ¿cómo acompaña la personería municipal la gestión de los personeros estudiantiles? De a uno pues no se peleen. Bueno, desde la personería municipal nosotros adelantamos un proceso de formación. Queremos entregarles a ellos unas bases para seguir construyendo esos líderes. Hacemos un proceso de formación, hacemos lo que es el diplomado de Derechos Humanos. Este año se tiene proyectado hacer un diplomado que se va a llamar Derechos Humanos y Habilidades para la Vida. La idea es tener una intensidad horaria de 120 horas, que es más o menos lo que se requiere para el diplomado, y aparte de eso hacer el acompañamiento a cada uno de ellos en lo que requieran. Sabemos que en muchas ocasiones tienen dudas o requieren, digamos, un tipo de asesoría o requieren realizar un proyecto en el interior de la institución educativa. Nosotros desde la personería podemos apoyarlos con todas esas iniciativas que ellos tengan. Contamos en la personería con un gran grupo de abogados que podemos, además de eso, prestarles a ellos para que se apoyen, para que se apalanquen y puedan realizar todos sus proyectos. Bueno, además de ese diplomado, que va a ser un diplomado muy bueno para los personeros estudiantiles, también tenemos en este momento en nuestro plan de acción la conformación de una escuela de liderazgo juvenil, donde queremos invitar a los expersoneros para que hagan parte de esta escuela con el fin de que se sigan formando. O sea, no pueden ser procesos que mueran en el grado 11, sino que tenemos que seguir cultivando estos líderes para el futuro. Esta personería también apoya mucho lo que es el arte, la cultura. Las ideas que ellos tienen son ideas maravillosas. Ellos piensan, por ejemplo, en los internos del Centro de Retención Transitoria. Ellos piensan en comunidades vulnerables. Los jóvenes tienen unas ideas muy maravillosas, y la idea es que desde la personería municipal se van a apoyar todos esos procesos de formación y de intervención que puedan permitir que estos jóvenes sigan siendo líderes para nuestra comunidad. Para los dos, desde su ser de personas, ciudadanos, y obviamente aquí vamos a conjugar ese rol directivo, ¿cómo motivar a los jóvenes para que participen activamente de la vida democrática? Ahorita hablábamos de las enfermedades que tiene el país y pues que eso ha generado la corrupción. Somos, como ustedes lo decían ahorita, somos los adultos del hoy y hemos crecido con un montón de desafíos, pero a estas generaciones les corresponderá asumir nuevos desafíos y ojalá nuevas realidades donde se minimice, ojalá se quite la corrupción. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el mensaje para ellos en esa dinámica de vamos a minimizar o eliminar esas prácticas negativas desde lo social? Bueno, lo primero es decirles no dejar de soñar, no dejar de intentar, tanto para los que sean elegidos como para los que no lo sean. Ya son líderes. Las personas que en este momento no salgan elegidas porque tengan una menor votación no quiere decir que sean perdedores, siguen siendo líderes. Se deben complementar entre todos para que sea para el bien de la institución educativa como tal. Y desde el ser, desde lo que somos, lo decía ahora Juan David, ¿cuándo me iba a imaginar yo que fui personera de mi colegio,
que quise seguir formándome, que quise seguir educándome, ser hoy personera de un municipio tan grande y tan especial como es el municipio de Río Negro. Entonces, yo pienso que el camino es la educación, el camino es seguir avanzando por esos sueños, seguir mirando más allá de esta triste realidad, más allá de decir, no, es que Colombia es un país corrupto y no se puede hacer nada. No, en manos de los jóvenes, en manos de los líderes está cambiar esa realidad, esa enfermedad social, es seguir avanzando para que cada día sean mejores líderes, puedan llegar a cargos importantes, no solamente en la vida política, sino también a través de la carrera que elijan, pueden ser líderes en la comunidad, el servicio. Es muy importante tener en cuenta que el líder siempre tendrá que estar ahí para servir sin discriminación, sin pensar es que este es amigo y aquel no lo es tanto. Un líder siempre tiene que estar para toda la comunidad y los gobernantes son para todos. Y la personera hoy está para ser la personera de todo el municipio de Río Negro. Entonces sueñen, avancen, sigan educándose y sigan cumpliendo todas esas metas, porque yo sé que en ustedes los jóvenes está el futuro de este país, el futuro de los departamentos y el futuro de Río Negro. Bueno, mi mensaje en esta mañana va más direccionada a los electores. Necesitamos que continuemos con ese proceso de elegir a conciencia, como lo hemos dicho mucho en este día, y a que cuando nosotros vemos que las cosas no funcionan, no dejar de votar. Hay que continuar con ese proceso electoral, porque de esa manera hacemos la diferencia. Muchas veces escuchamos personas que dicen, yo no voto porque las cosas continúan igual. ¿Y por qué continúan igual? Porque no somos capaces de elegir a conciencia, de elegir con una ética y con una moral. Entonces, cuando vayamos esta semana o este día a ejercer el derecho al voto, hagámoslo, no dejemos de hacerlo. Siempre tendremos una persona por la cual votar, siempre tendremos la manera de expresar nuestra condición, así sea un voto en blanco, pero debemos ejercer ese derecho al voto, porque así sea en blanco es un voto, digamos, de protesta, es decir, no estoy de acuerdo con ninguna de aquellos que se están postulando, pero debemos ejercerlo, debemos continuar con la votación, debemos continuar con revisar cada una de las propuestas y de votar a conciencia. Ese es el mensaje claro para todos ustedes, nuestros queridos estudiantes, pero también para los padres de familia, que sabemos que aprovechando esta virtualidad se han hecho más presentes en el proceso educativo de los hijos. La pandemia ha generado otras cosas positivas y una de ellas es que los papás no dejen a sus hijos como tirados para que otros, perdónenme el término tan escueto, pero es así. A veces vamos, se los dejamos al colegio y ustedes hagan su parte mientras yo me desaparezco otras cosas, sea el trabajo, sea estar en casa, otras realidades. Hoy a los papás les correspondió asumir un rol integral, en el que no solamente son papás y mamás, sino acompañantes, docentes, psicólogos, ahora les toca escuchar, se dieron cuenta de actitudes de sus hijos en otros espacios, en fin. Para ustedes que están en la casa, que están observándonos a través de nuestras redes sociales, decirles que el mensaje no solo es para el estudiante, es también para ustedes los adultos. Tenemos que votar a conciencia, como decía la doctora Ana ahorita, en un tema de escala, los adultos elegimos gobernantes, a raíz de lo político, el estudiante hoy está eligiendo un representante. ¿Por qué es importante este espacio? Porque desde lo educativo estamos formando al ser humano en todas sus dimensiones. Y una de ellas es que no seamos indiferentes. Si algo le causa daño al país, es que nosotros nos hagamos los que no es con nosotros, los dejemos en visto.
Entonces, muchas gracias a ustedes dos por no dejarnos en visto hoy y permitirnos este espacio, y a los que están desde la casa, pues bueno, hoy es el día de la elección, entonces a correr a votar, ¿sí o no? Sí, claro. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación, jamás los hubiésemos dejado en visto. Creo que estos espacios son muy importantes, no solamente para que conozcan la personería, sino para que podamos empezar a hacer trabajo conjunto. A toda la comunidad educativa, la personería está de puertas abiertas para cualquier necesidad, cualquier asesoría, y que esta sea la primera de muchas invitaciones. Por acá los vamos a estar esperando para que sigamos compartiendo no solamente nuestras opiniones, sino que podamos hacer intervenciones conjuntas. Bueno, muchísimas gracias por la atención prestada. Gracias, Freddy, por la invitación a este programa. Como lo decía la personera, las puertas están abiertas de la personería. Además de eso, considero yo también, aunque por pandemia no podemos abrazar, nuestros brazos están abiertos para lo que necesiten. Nosotros desde la personería podemos prestar cualquier tipo de acompañamiento. Cuando de pronto requieran algún tipo de atención, sea jurídica, sea psicosocial también, acá estamos. Nosotros desde la personería, aparte de hacer un control, digamos, a la administración pública, también nosotros tenemos algo muy importante, que es el tema de la protección de derechos humanos, que ese no aplica solamente a la función pública o a lo público, sino también a lo privado, porque los derechos humanos son universales. Y obviamente nosotros desde la personería continuamos trabajando para la protección de los mismos. Bueno, en nombre de nuestro rector, Hermilson Rondón, pues también la institución de puertas abiertas para ustedes. Gracias por acogernos hoy en su casa. Esperemos que todo esto se vaya normalizando cada vez más, y ahorita estamos ya entrando en la dinámica de la alternancia. Entonces, pues bienvenidos. En nombre de nuestro equipo docente, de los directivos y de la comunidad en general, muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Hasta la próxima.